Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, fin de semana, sobre todo aquí en España, muchísima tensión y final del fin de semana de fiesta, ¿no? En la plaza, en la Puerta del Sol, que no sabíamos si estaban en el Club de Campo de Madrid, ¿no? Les faltó sacar la paellita. Oye, te reparto un poquito aquí, ¿no? ¿Qué te gusta, Borja? ¿Qué tal, Cayetano? ¿Qué tal? No sé qué. Fue un cachondeo eso. Entonces, la calle contra Sánchez y el PP, que no sabemos a qué está, intentando sacar tajada del descontento, pide unas elecciones. Bueno, ¿Por qué va a haber repetición de elecciones? Si no hay ninguna razón para que haya repetición de elecciones. estamos viendo de forma similar a lo sucedido cuando se produjo la contestación social del 15M, recordarás, el intento de los partidos políticos de secuestrar e ir dirigiendo esa indignación popular en su propio beneficio. Esto sucede siempre, creando una serie de discursos, de relatos que vayan respaldando las posiciones de cada uno. Entonces, en los medios más próximos a los intereses del gobierno vemos cómo se acusa al Partido Popular y a Vox de intentar sacar tajadas, sacar partido de esa situación, pero como bien dice, estos partidos no son los únicos beneficiados, ¿no? El PSOE, Sumar, los independentistas, los nacionalistas, todos intentan vender esa idea de que hay un importante porcentaje de población que quiere conseguir en las calles lo que no han podido lograr en las urnas. Y el mensaje del PP va en ese sentido. Le está haciendo el caldo gordo el Partido Popular y dicen, oiga, es que queremos una repetición de elecciones. ¿Qué pasa? Que ustedes no respetan los resultados de las pasadas elecciones, junto con ese sentimiento que se ha ido fomentando desde determinados ámbitos de que ha habido un pucherazo electoral. Yo esto lo he criticado siempre, lo sabes, José Antonio, y no porque me crea en lo que sale en las urnas, fui muy crítico en su momento con lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos, pero yo siempre he dicho que el gran problema que tiene España es que hay una parte de la población que no acepta que la otra tenga determinados intereses políticos o que sea engañado, si queremos decirlo así, por determinados intereses políticos. Y al final, ¿qué sucede? No, pues lo comentaba José Carlos Díez hace un rato, ¿no? Al final Sánchez tiene 1 millón más de votos y todo esto le beneficia también, ¿no? Es un argumento tramposo, evidentemente, pero funciona en clave interna. Recordemos aquellas palabras que dijo José Luis Rodríguez Zapatero. Llevo todo el fin de semana pensando en ello. Cuando le dijo a Iñaki Gabilondo, señores, cuando pensaba que el micrófono estaba cerrado, al PSOE le conviene que haya tensión y crispación, ¿recuerdas, no? Aquella frase importante. Y es que a río revuelto, ganancia de pescadores, y los pescadores no somos los que salimos, los que salen a protestar por las violaciones del ordenamiento jurídico. Son los que tienen sus cañas, sus redes preparadas para pescarnos a nosotros, para aprovechar ese descontento para sus propios intereses. Y el PP es un claro ejemplo de ello. No podemos olvidar que el gobierno de Rajoy creó el Fondo de Liquidez Autonómico como una puerta trasera para entregar el dinero que negaba con el pacto fiscal y que el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitió años después, eso sí, en sede judicial, que había seguido entregando dinero a la Generalitat a pesar de que tenía constancia de que existían claros indicios de malversación, una confesión en toda regla. Ahora Hacienda saca a la luz los datos actualizados del Fondo de Liquidez, del Fondo de Rescate Autonómico, mostrando que el gobierno catalán ha recibido casi 140.000 millones, 6 veces más que la media del resto de comunidades autónomas. Hay gente que no entiende esto y dice, bueno, ¿y por qué lo saca Hacienda? ¿Está tirando piedras contra su propio pacto? No, está tirando piedras contra el tejado del Partido Popular, diciéndole, pero si fuisteis vosotros los que empezasteis esto. Y en realidad el problema, como digo, viene de lejos, no solo por este cambalache de dinero público, sino por la violación flagrante de los principios esenciales de la democracia, politizando la justicia, eliminando barreras entre el poder legislativo y el ejecutivo, usando las instituciones para servir a intereses del partido, en algunas ocasiones incluso intereses particulares por encima del partido, ¿no? Sánchez es un claro ejemplo también de ello, ¿no? Y luego una ley electoral que incentiva acuerdos bajo la mesa y mientras tanto, pues los poderes supranacionales celebran la balcanización de España como un experimento más geopolítico para ir minando esas soberanías nacionales, para ir despojándolas de una identidad, para ponerlas al servicio de intereses espurios dirigidos por unas élites a los que nadie vota, al menos no de forma directa, ¿no? ¿A ti no te sorprendió ver en esas manifestaciones del Partido Popular banderas europeas? Si Europa no se opone a todo esto, si las élites europeas están celebrando la ratonera española a través de unos terminales mediáticos que utilizan todo esto mientras ellos callan de forma pública. Y luego está el tema de la huelga general, ¿no? ¿A quién perjudica una huelga general? ¿Al gobierno? No, señores. A quien perjudica una huelga general, sobre todo una huelga patronal, es a las pequeñas y medianas empresas, que no se pueden oponer a esa huelga patronal, que al final son las que sufren. A las pymes es a las que más se perjudica con una huelga de este tipo, aparte de los consumidores, evidentemente los consumidores siempre, sobre todo si las empresas que cierran son empresas que dan servicios al público, o las de transporte, o las de logística. La huelga no es la solución y al final se le da argumentos a aquellos que dicen que hay determinadas personas que no admiten o que no asumen lo que pues se decide en las urnas, ¿no?
hay mucha gente que critica este tipo de discurso que yo estoy haciendo aquí diciendo, bueno, pero entonces, ¿qué quieres? ¿Que nos quedemos en la calle? No, no. Sí, puedes salir a protestar, pero no puedes salir a solicitar que haya unas elecciones mañana porque a ti te dé la gana. Las elecciones se han producido. El problema es que, como digo, pues todo esto viene de lejos y había que ir, habiendo parado un poco las puertas, habiendo parado un poco a esos totalitarios que poco a poco han ido minando esa democracia, ya no nos damos cuenta de que tenemos una democracia por fuera, pero que por dentro todo está podrido. Bueno, pues es responsabilidad nuestra también, ¿no? Y el que quiere sacar tajada de todo esto, bueno, pues es parte del problema, no creo que sea la solución, ¿no? Un Núñez Feijóo al que algunos pues consideran el nuevo líder porque ya ha prometido toneladas y toneladas de publicidad institucional. La verdad es que Negocios TV es uno de los pocos medios, por lo menos uno de los pocos medios masivos que están contando esta verdad, ¿no? Y no es una casualidad que realmente pues ser independiente cuesta caro y bueno, pues aquí estamos algunos haciéndolo y aportando esa verdad de José Antonio. Solo una cosa más y entramos en Nord Stream Alemania y nos vamos también a ver una fotografía un poco más amplia europea. Pregunta lo que quieras, ya sabes. ¿Crees que con esto se pone punto final al movimiento de Ferraz? Es decir, que con lo de ayer, ya anoche ya hubo poquita gente en Ferraz, salvo los que querían, sobre todo una parte que quería bronca en la parte final, pero que el resto de gente normal ya va a dejar de ir. ¿Y piensas que ya a partir de hoy se acabó? Que esto queda ya en manos de los jueces, si es que los jueces pueden hacer algo, y de Europa, Dios mío, nos pille confesados. Se desactiva lo que es la parte gruesa del movimiento y además el Partido Popular colabora en ello, con esa fiesta de la que comentabas antes. O sea, es un tema de canalizar, ¿no? Bueno, vamos a manifestarnos, pero de una forma en la que no molestemos demasiado al gobierno, ¿no? Pero luego hay otro factor, y lo comentabas antes con José Carlos también, ¿no? Cuando le planteabas lo de cuáles van a ser las medidas económicas de los primeros 100 días. Las medidas económicas van a ir destinadas a comprar la paz social. Pero es que esto ya lo hemos visto. Entonces, se van a adoptar una serie de medidas que son profundamente graves y que son profundamente perjudiciales para la economía española, para los trabajadores españoles, aunque a corto plazo no lo parezca, con el tema de la reducción de la jornada salarial, de la jornada laboral, sin que se les toque el salario, con determinadas reformas en el ámbito laboral que van, en teoría, a proteger al trabajador y en realidad lo que hacen es destruir ese tejido productivo. Entonces, se va a intentar comprar esa paz social y se van a aprobar muchas medidas de gasto público y al mismo tiempo se van a también aprobar medidas de incremento de impuestos, etcétera, etcétera. Dentro de un año, dentro de dos, cuando tengamos esas reglas fiscales ya sobre la mesa y cuando Bruselas sí empiece a darnos el toque por esas reglas fiscales, podemos vivir un escenario similar al que sucedió con José Luis Rodríguez Zapatero. Es muy parecida a la situación. Tenemos a un gobierno diciendo que va a buscar el pleno empleo, lo cual es absolutamente falso, igual que hizo Zapatero en el 2007-2008. Estamos a las puertas de una crisis económica mundial, que además tendrá su impacto en España y también en el sector financiero. Esta mañana Invertia ya empezaba a enseñar la patita un poco en este sentido. Vamos a tener una crisis laboral, evidentemente, y los incrementos de tipos van a acabar golpeando una economía que tiene serios problemas. Todo eso va a suceder y cuando suceda habrá que echarle la culpa a otro. Por eso Feijóo confía en que haya una legislatura corta y que dentro de 1 o 2 años pueda optar a manejar la situación, igual que hizo en su momento Mariano Rajoy en el año 2012, y las medidas que se aprueben económicas en ese sentido pues se podrán justificar por la herencia recibida, que es exactamente lo mismo que hizo Mariano Rajoy en el año 2012. No hay alternancia de partidos, no hay democracia. Tenemos al mismo partido, unos tienen la corbata roja, otros tienen la corbata azul o no llevan corbata, y se vende la misma idea. Y es la idea de una socialdemocracia mal entendida que renuncia a la soberanía nacional a favor de poderes espurios, como decía antes, y que intenta salvar una serie de multinacionales que viven del presupuesto en lugar de vender de la competitividad y de conseguir unos productos atractivos y unos precios asequibles. Y ese es el gran problema que hay, y va mucho más allá del PP, del PSOE, de Santiago Abascal, de Feijóo o del propio Sánchez, José Antonio. 10:23, por lo que punto y final, y pasemos a lo siguiente, porque esto no va a dar para más. A partir de ahí, a nivel europeo sí empieza a coger fuerza, sobre todo, vimos a Scholz aquí en España. Será muy interesante ver y analizar, si quieres otro día, Lorenzo, lo que hablaron cuando estaban allí encerrados, y no precisamente por los manifestantes, sino por la política migratoria. Pero si quieres, para otro día tratamos el tema. Pero Alemania está viendo además en los últimos días cómo va viendo nuevas revelaciones, va cerrando los ojos ante ellas alrededor del ataque a Nord Stream, y va aumentando además el dinero que enviar a Ucrania mientras recorta el gasto social. Decía Scholz en esa reunión de socialistas europeos que quiere llegar al 2% del presupuesto antes de que lleguen las elecciones el año que viene. ¿Qué es lo que está sucediendo en Alemania?
aunque parezca que no tiene relación con los dos temas que me planteaba, la reunión en España con el tema migratorio y lo del gasto social y el gasto militar, tiene mucha relación. Sol tiene un problema de credibilidad evidente. Es una marioneta y ya todos saben que es una marioneta de Estados Unidos. Fundamentalmente de Estados Unidos, ya no de la cúpula OTAN, sino de Estados Unidos. Y él tiene un problema migratorio importante en su país. Y lo que quiere hacer es ese problema solucionarlo. ¿Cómo? Pues consiguiendo que la mayor parte de los inmigrantes que vayan entrando por el Mediterráneo, con esos corredores humanitarios que planteaba Ursula von der Leyen, que no tienen nada de humanitarios, necesita países receptores. Necesita países receptores de esa migración y España está el primero de la lista. Y de eso estaban hablando, Scholz y Sánchez. Y estaba diciendo, mira, yo te respaldo tu H2Med, te respaldo tu tubo de hidrógeno, luego ya veremos de dónde traemos el hidrógeno verde, si tú solo eres un país de paso, si lo traemos de África, si no lo traemos de África, pero yo públicamente lo respaldo, yo públicamente te echo una mano cuando empiecen las reglas fiscales se pongan sobre la mesa, también te echo una mano, que tienes a Calviño negociando esas reglas fiscales y tú a cambio lo que tienes que hacer es asumir que te vamos a ir mandando inmigrantes. Y ya no te vamos a mandar los inmigrantes solo del norte de Europa, que son los que tú recibes tradicionalmente, sino también de los conflictos que se produzcan en el este de Europa. Y esa es un poco la línea. Y luego el tema del gas, ¿no? Periódicos norteamericanos se hacen eco ahora de una nueva información que certifica que el atentado contra los gasoductos Nord Stream del Báltico, que unían energéticamente a Rusia y Alemania, no fueron obra de grupos dirigidos por el Kremlin, lo cual era ya evidente, sino cometidos por servicios de inteligencia occidentales en colaboración con fuerzas ucranianas. El Washington Post pone el foco en un coronel que sirvió en las fuerzas especiales de Ucrania, que se llama Roman Chervisky, y que según el diario ejerció de coordinador del equipo que, según la versión que intenta vender la CIA de Estados Unidos, había alquilado ese famoso velero y había utilizado equipos de buceo para colocar cargas explosivas en los gasoductos. Todos ellos, a su vez, dirigidos por un general de Kiev, ¿no? Esta versión elude completamente cualquier participación de Rusia, pero aún así sigue sin ser real. La inteligencia norteamericana la difunde para eludir su propia responsabilidad en los hechos, porque bien colaborando, bien dejando hacer esta operación, se desarrolló bajo la atenta mirada de las fuerzas de la OTAN que tenían tomada y controlada la zona y de hecho habían realizado unas maniobras denominadas Val Ops que consistían justamente en detectar cargas submarinas en el lecho marino. Esta versión que publica el Post es la continuación, y esto engarza con Alemania, de otra lanzada por el New York Times y la prensa alemana justo después de otro viaje que se hizo sin luces ni taquígrafos, en este caso no a España, sino a Washington. Olaf Scholz fue a Washington sin su equipo, acudió en solitario para que la Casa Blanca le leyera la cartilla a él, justo al revés de lo que ha pasado en España, ¿no? Aquí a Sánchez le han leído la cartilla, a Scholz se la leyeron en Washington. Y ahí se le dieron instrucciones para no hablar ni denunciar la participación norteamericana en el sabotaje. Esto lo ha publicado el periodista Seymour Hersh. Esto no es que lo diga Lorenzo Ramírez, esto lo publica el periodista Seymour Hersh. ¿Por qué? Porque se trata de un ataque a un país aliado, porque no olvidemos que Nord Stream era propiedad de alemanes y de rusos y que fue fruto de un pacto entre Merkel y Medvedev. Esta versión, además, aparta el foco de Noruega, que es otro país que podría haber participado en el ataque, porque el gasoducto Baltic Pipe, que lleva el gas de Noruega a Polonia pasando por Dinamarca y que está justo en la misma zona de Nord Stream, no resultó dañado, ¿no? Papel de Polonia que tampoco termina de estar claro. No descartemos que si Polonia pierde el favor de Estados Unidos o pierde el favor de la Unión Europea, se la acabe culpando de este ataque, ¿no? Y ahora los medios occidentales repiten como papagayos un dato que es falso, y es que Alemania era la primera interesada en que no entrara en funcionamiento el Nord Stream 2. No, era una decisión tomada en la Casa Blanca, era una decisión tomada por Victoria Nuland, por Joe Biden, incluso en la administración ya en su momento de Condoleezza Rice, ¿no? ¿Para qué? Pues para romper esa unión euroasiática en materia gasista, ¿no? Alemania asiste a todo esto como un boxeador noqueado, como un tipo al que hipnotizan y que sigue instrucciones sin plantearse que su terapeuta es en realidad su amo y señor, y tomando decisiones que van contra su propia persona. En lugar de exigir responsabilidades, pedir que se aclaren las circunstancias de este sabotaje al gobierno, agacha la cabeza y promete más dinero a Ucrania mientras recorta el presupuesto destinado al gasto social de sus propios ciudadanos. Es que lo acaba de publicar la agencia Bloomberg en las últimas horas. La coalición que gobierna Alemania está prometiendo 8.000 millones de euros en ayuda militar, parte de la cual va luego al complejo militar industrial de Estados Unidos, y Alemania es el mayor patrocinador de Europa y el segundo a nivel mundial de Ucrania. Oigan, que les han volado el gasoducto según el Washington Post y le siguen entregando ustedes dinero. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues lo estamos explicando aquí, ¿no? El gobierno alemán le entrega el dinero a sus contribuyentes y el que no vea lo que está ocurriendo, pues es que está ciego, porque es que el síndrome de Estocolmo o el síndrome de Berlín lo vamos a tener que rebautizar, que sufre el canciller alemán, es evidente, José Antonio, es muy evidente. Todo ese movimiento que va cambiando el foco nos ha dejado fuera de la fotografía a Thierry Breton, este es un figura, y el movimiento primero presentó el DNI digital con Calviño y el resto de personajes allí en Europa, y
ahora luego ha vuelto a publicar diciendo, bueno, ya si lo juntáramos con el blockchain, esto sería, es decir, que es que ya ni se esconden, ya está el DNI digital previsto, ya está, y dicen, bueno, ¿y ahora qué os parece con la parte de CBDCs, con la parte de blockchains? Nos han colado, mientras la fotografía miraba para allá, por aquí, todo el movimiento de control social con el DNI digital, del que ya no ponen ninguna duda que lo mejor es que esté alineado con una moneda digital. Pues los que decíamos esto nos decían que estábamos locos. Los que llevamos años dando la barrila con esto, además tú lo sabes, José Antonio. Conspiracionistas, ¿no? Claro, y de teoría de la conspiración, digo, bueno, teoría ya no es, conspiración, bueno, conspiración tampoco, porque la conspiración tiene algo de secreto, y es que aquí ya no hay nada de secreto. Es que el Parlamento Europeo da luz verde al reglamento ya del proyecto de identificación digital, que pretende ser uno de los hitos para implantar una dictadura tecnocrática en el viejo continente. Hay que decirlo claramente. Esto es una noticia que pasa desapercibida para los grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los editores son conscientes de la magnitud del plan y por eso lo ocultan o pasan de puntillas por él. Esto es como no hablar del elefante en la habitación. Te vas a sentar en el sofá y hay un elefante ahí, ¿no? Y dices, bueno, no vamos a hablar de él, si no hablamos de él es como si no existiera, pero la tele no la ves, ¿no? Y tampoco te puedes sentar en el sofá. Bajo la presidencia española de la Unión Europea, con Nadia Calviño haciéndose la foto con Thierry Breton, como dices, el plan sale adelante y consiste en la creación de lo que ellos denominan una billetera digital europea, ID Wallet, una billetera de identidad que se presenta como una herramienta para facilitar los pagos, pero que en realidad es el embrión de un sistema que aspira a ser una herramienta para monitorizar a los seres humanos, utilizando para ello los datos que les vamos a facilitar todos nosotros con nuestra vida diaria. Es una granja humana de datos. Y estos datos luego son tratados por tecnología de inteligencia artificial, de Big Data. Y esto ya se está haciendo en la actualidad, pero se pretende centralizarlo. Por supuesto, pasando también por encima de las soberanías nacionales. El mecanismo es el siguiente. Primero fue el pasaporte COVID, el Common Pass, que no tenía nada que ver con el ámbito sanitario. Esto es una iniciativa que lleva mucho tiempo sobre la mesa, que parte de un proyecto de Microsoft que se llamaba ID20, patrocinado e impulsado por Bill Gates, mientras que algunos estaban hablando de tonterías en relación a cosas que había dentro de las vacunas, en realidad la verdadera conspiración era esta. Y a los que lo anunciábamos y lo denunciábamos, nos decían, oiga, son ustedes disidencia controlada. No, señores, somos informadores. Primero, pasaporte COVID. Ahora, billetera digital con identificación. Después, divisas digitales de banca central, lo acaba de decir Thierry Breton. Y luego, la modelización de los patrones de comportamiento y consumo, usando para ello la huella de carbono, como están haciendo ya varias entidades financieras en programas piloto. Entonces, la idea es crear un sistema de crédito social que se emplee para dirigir estas decisiones de consumo, de ahorro de inversión, empleando las nuevas divisas digitales de banca central, en nuestro caso el euro digital, pero no solo, porque el objetivo es que en estas billeteras digitales se incluyan todos nuestros datos, desde información médica personal hasta operaciones bancarias, viajes, en nuestras comunicaciones, mezclando información relacionada con el trabajo y la vida personal. Es decir, lo que nos llevan diciendo todo el mundo que los chinos hacían y que por ello son muy malos, ya lo queremos hacer aquí, porque en realidad a algunos les gusta mucho este modelo de tecnocracia china. Y los datos no solo los van a tener las entidades supranacionales, porque algunos dicen, bueno, esto es democrático. No, señor. La Comisión Europea, en el caso de Europa, va a ceder estos datos, como ya se hizo con el pasaporte COVID, a corporaciones tecnológicas, que son al fin y al cabo quienes las extraen de nuestros dispositivos, esos datos. Entonces se centraliza todo. Claro, si uno lo presenta así, dice, bueno, pero ¿quién va a apoyar esto? Pero nos dicen, no, es que esto es por el bien de ustedes. Porque es que garantizamos que el sector público, pues de alguna manera, monitorice el uso correcto de nuestros datos y evitamos que nadie se pueda aprovechar de ellos. Pero si son ustedes los que se están aprovechando. Y luego, otro factor fundamental, que Negocios TV, además, como medio eminentemente, aunque también emita por canales tradicionales, tiene mucha difusión en Internet. Otro de los objetivos fundamentales es acabar con el anonimato en el acceso a los servicios online, de forma que podamos ser rastreados con nombre y apellidos cada vez que entremos en la red. Esto, con los teléfonos móviles ya es posible, pero les hace falta poder limitar el acceso a bienes y servicios de forma personal, usando las identificaciones digitales. Por eso nos están diciendo ahora que es indispensable garantizar que detrás de cada cuenta en las redes sociales hay seres humanos y no máquinas. Una campaña en la que participan algunos supuestos defensores de la libertad como Elon Musk. No, es que hay que garantizar que sepamos que el que entra en las redes sociales lo hace con nombre y apellidos. Es que hay que garantizar que se produzca un Internet de los humanos, que es lo que nos llaman ellos. Todo esto, expuesto así, evidentemente será rechazado. Por eso se disfraza con buenas palabras. ¿Y cuál es el plan? El plan es introducirlo ligándolo a las prestaciones sociales, a los salarios públicos. De forma que para obtener los fondos sea imprescindible usar esta plataforma, este sistema de identificación.
Imagínate, España es un país perfecto para ello, ¿no? Con tantos sueldos públicos, con tantos pensionistas, de la noche a la mañana tú dices que para cobrar la pensión necesitas esta billetera digital, que para cobrar las prestaciones por desempleo necesitas esta billetera digital. Incluso podrías controlar parte de la inmigración que entra porque serían los primeros en hacerse esta billetera digital, aunque no tuvieran ni siquiera nacionalidad. Y en el momento en el que se determine que todos estos pagos públicos se hacen con esta plataforma, ya no hay vuelta atrás. Por eso es tan importante denunciar lo que subyace detrás de esta herramienta y exigir a esos eurodiputados que cobran unos salarios de escándalo que voten en contra cuando esto se lleve al Parlamento y al Consejo Europeo, porque la ley no se ha llevado todavía. Esto es algo que tampoco la gente sabe. Por eso hay que conocer lo que hay y los grandes medios ocultan y que los grandes medios lo meten debajo de la alfombra para que cuando lo descubramos sea demasiado tarde. Bueno, pues algunos seguiremos predicando, aunque sea en el desierto, José Antonio. Pues ahí habrá que estar, ¿no? En este entorno, sobre todo. 10:34 de la mañana, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Gracias por acompañarnos. Buen día, buen negocio. Igualmente, un abrazo, José Antonio.